sorpresa. Si se viene también una temática que, claro, acá en Matinal Nuestra Casa también abordamos, como es la salud de nuestra piel. Exactamente, y de hecho, el mismo 23 de mayo que se lanza el disco de Niño Cohete es también el Día Mundial contra el Melanoma. Qué importante cuidar la salud de nuestra piel para no desarrollar, por ejemplo, un cáncer producto de la exposición o sobreexposición más bien al sol. Jorge Monardes, dermatólogo, nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, una temática importante, doctor, y por eso le agradecemos siempre por estar acá, porque es difícil acceder a un dermatólogo. Sí. Y claro, sabemos lamentablemente hoy día vamos a estar cada vez más expuestos al sol, que cada vez está más potente, cada vez tiene menos aislamiento de sus rayos con nosotros. ¿Cómo hoy día se está afrontando este tipo de problemas en Chile particularmente? A ver, bueno, primero para poder entrar en el tema, el melanoma se produce por unas células que tenemos. Yo siempre les hablo en forma bien simple. La piel es como una pared de ladrillos y esta pared de ladrillos está formada por distintos ladrillitos, cada ladrillo tiene un nombre diferente y dentro de estos, alguno de esos se puede volver malo. Ese que se vuelve malo para el melanoma se llama melanocito y esta célula comienza a proliferar y se empieza a formar de forma desordenada, de forma irregular y tiene la capacidad de viajar y ese es el gran problema, o sea, puede dar metástasis. Entonces, ¿Más rápido que otros cánceres? de hecho, la gran mayoría de los, o sea, el más frecuente en dermatología, en la piel, no da metástasis, ¿ya? O sea, la gran mayoría de los cánceres, afortunadamente, no son tan peligrosos como este. Este es lejos el más peligroso, es muy agresivo. De hecho, se plantea que más o menos de las muertes que nosotros tenemos de pacientes nuestros, el 90% son por cáncer melanoma. O sea, es así de Así, complejo claro. este tema. Por eso hay un día, entonces, en el que nos permite hablar Así de es. esto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo en el fondo, qué es lo que ocurre? Como dices, tiene mucho que ver el sol, pero también hay un factor genético. Es importante saber si uno tiene familia de riesgo, si uno está expuesto a algunos medicamentos, inmunosupresores. Los pacientes trasplantados tienen más riesgo de este tipo de cosas. Ellos obviamente están constantemente con control anual con nosotros. Y hay un tema también de envejecimiento también. También va sumando edad en la población y eso los hace más propensos a todas las enfermedades dependiendo de cómo hayan sido tu vida, dependiendo de cómo te hayas cuidado. ¿Y cómo se presenta el melanoma? ¿Cómo distinguimos el melanoma? A ver, básicamente es que uno tiene que tener súper claro cuáles son tus lunares, cuáles son tus manchas. Es importante conocerse uno mismo, eso es lo más importante de todo. Ahora, cuando te aparece una lesión nueva, tienes que tener un signo de alerta. Obviamente no por todas las manchas vas a consultar, pero si una manchita o un puntito negro se mantiene en el tiempo, debieses consultar. Ahora, lo que planteamos como del punto de vista de la dermatología es que los pacientes debiesen tener un control anual de los lunares. Debiésemos hacernos un chequeo, que el paciente debe solicitarlo como tal, venir con ropa cómoda porque es de la cabeza a los pies, incluyendo zonas íntimas. Por lo tanto, es importante que la persona sepa que se trata de eso y ahí los examinamos con un microscopio portátil que se llama dermatoscopio. ¿Y esto son algunos ejemplos? ¿Comienza así o no necesariamente es de esta manera? No, comienza mucho más sutil, habitualmente solamente con una manchita café o un puntito negro. Entonces es muy sutil el cambio. ¿Bultito, no? Así como un granito. Claro, como si hubieses hecho con un lápiz un puntito negro. Puede partir de esa forma. Pero no tiene relieve o sí puede tener. Habitualmente no tiene relieve. Ya. Y Como cuando una tiene, espinilla que nos revienta. como una manchita. Como cuando No. nos hacemos una quemadura y nos queda un puntito café, una cosa así. Esa Así es parte. sin relieve, Sin es relieve. planito. Es planito. Es planito, es liso. Ese es un muy buen punto para empezar a determinar qué claro. es un melanoma y qué no. Ahora, ojo, cuando el puntito se levanta, se pone negro, obviamente es una etapa más agresiva y más peligrosa. Ajá. Ahora, ¿Es lento? Es variado, en general sí, pero es muy variado esto. O sea, esta cosa, hablar de melanoma es como hablar de autos. Ok. ¿Ya? O sea, tenemos una gran variedad, hay colores, hay algunos que son más negros, otros no. Obviamente todo el mundo lo relaciona con un lunar, pero en general la gran mayoría parte de una lesión nueva. A diferencia de las personas que piensan que parte de un lunar que se vuelve malo. Lo habitual es que no. Lo habitual es que Aparezca de la nada. parte de nuevo. Entonces, claro, llegamos a los 40 años, nos encontramos un lunar que no teníamos, lo miramos, pasan 2-3 meses, sigue estando ahí, tienes que consultar. ¿Y esto en cualquier parte del cuerpo o es más propenso? No, en cualquier parte del cuerpo. Antiguamente se pensaba que en los pies eran más peligrosos, ¿ya? Pero eso no es así. Lo que ocurría era que las personas se demoraban más en consultar cuando eran los pies, porque no se miraban los pies Que no lo antiguamente. ves. Ahora, veíamos ahí algunos ejemplos de melanoma y tenían los bordes irregulares. Sí.
No era como una lentejita, Claro. como un lunar al que estamos acostumbrados. ¿Cómo se presenta también desde la forma? Nos decías generalmente planito, Sí. con Ahora, coloración más sutil al comienzo que va oscureciéndose al pasar el tiempo, pero la forma. claro, nosotros en general, bueno, en medicina se ocupa mucho la mnemotecnia, como usar palabritas para poder recordar las cosas importantes. Entonces, en el caso de los melanomas, de estas lesiones pigmentadas, nosotros aplicamos un esquema que es el ABCDE. ¿Ya? El A es que sea simétrico, que en el fondo el circulito tú lo partes en 4 y no sea simétrico, Ya. que es asimétrico. El B es los bordes, que los bordes sean irregulares, que en el fondo no termina aquí, sino que como que se difumina, como que estuviera como descascarándose para un lado. El C son los cambios de color, que en el fondo el color más peligroso en este caso son el negro, pero que presenta otros colores, por ejemplo negro, gris, café, un puntito rojo, todo eso en la misma lesión. Ya. D es el diámetro, obviamente a mayor tamaño, mayor riesgo, y el E, que es un concepto que se agregó hace bastantes años, pero es la evolución. Ah. Por eso es tan importante cuando uno le dice al paciente, bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué ha pasado? Entonces la persona te dice, no, nací con él, el riesgo baja. Ah. Pero si te dicen, no, me salió hace 3 años, el riesgo se eleva. ¿Por Entonces, qué? Porque en el fondo los lunares en general o que han estado toda la vida tienen menor riesgo de transformación. Perfecto. ¿Ya? Es menos riesgo. Ahora, todo esto es variado. O sea, piensa que nosotros usamos un microscopio, que este aparatito que si han ido a la consulta nos ven con un aparatito pequeño con una luz especial. Ya, eso es un microscopio portátil que se llama dermatoscopio, tiene una luz especial que, a diferencia del flash de los celulares, no refleja la luz. Es una luz polarizada que hace que en el fondo no te brille la piel. Entonces te permite ver mejor la piel. Pese a que usamos eso, vamos a congresos, estudiamos, igual tenemos dudas de repente. Claro. Ahora, frente a la duda, hay distintas políticas. Hay colegas que les gusta más controlar, venga una vez al año a controlar su lunar, y hay otros que pensamos que en realidad estarlo citando una vez al año, la persona se olvida, de repente no encuentra hora, o de repente el acceso no es fácil en general, como decías tú, a dermatología, es más fácil sacarlo. ¿Ya? O sea, si tienes duda y es una persona joven, es más fácil sacar un lunar, demora 20 minutos. Ya. ¿no? Y ahí, con respecto al tema de la propagación, ¿cómo se va dando? ¿Esto se va dando apareciendo otras manchitas Claro. o va generando problemas al interior del cuerpo? Todo, ya. El melanoma hace todo, ¿ya? A ver, para que nos ordenemos. De todos los cánceres de la piel, el 1 o 2% son melanomas. O sea, tenemos 100 pacientes, 1 o 2 con melanoma. Pero cuando hablamos de las muertes de la piel, de enfermedades de la piel, el 90% representa ese grupito, ¿ya? O sea, es súper peligroso. Ahora, por eso es que somos tan, de repente, insistentes con el tema del sol, yo siempre les hablo de los quitasoles, Sí. porque en el fondo es algo que nosotros no podemos luchar mucho con nuestra genética. Si nuestra familia es una mezcla Sí. que favorece el cáncer, bueno, tenemos que cuidarnos, pero no podemos cambiar cosas. Pero esto sí lo podemos cambiar. Podemos disminuir nuestros riesgos, disminuyendo los factores de riesgo que podemos manejar. Entonces, como decías, me preguntabas tú, estos ladrillitos, dependiendo del origen del ladrillito, tienen la capacidad de viajar. Algunos viajan y algunos no viajan. Los que no viajan son, entre comillas, los cánceres buenos. Que algún paciente mío debe haberme escuchado decir, oye, este es un cáncer bueno. Porque es un cáncer que crece en el lugar, destruye, se ve feo, todo lo que ustedes quieran, pero no viaja, Está ahí. no te mata. Es localizado. Ese es el más frecuente, se llama vasocelular. Por eso el apellido es tan importante. No basta con decir cáncer de piel. Y hay otro que es el melanoma, que es todo lo contrario. Él sí tiene la capacidad de viajar. O sea, quiere decir que como si fuera un virus, él desprende un ladrillito y se puede ir, como preguntabas tú, alrededor de la lesión. O sea, puede llegar un paciente con la mancha que ustedes mostraron, con puntitos negros alrededor, que obviamente es para asustarse harto. O puede el paciente tener uno aquí y tener uno acá. Y hacia adentro, Del hacia mismo, otros órganos. ya también, al cerebro, a los huesos, al hígado, a todas partes. Ya. ¿Ya? Obviamente esas son etapas terminales. Más avanzadas. Claro, o sea, si tú me dices, tengo un cáncer y me duele, generalmente es avanzado. Es como la gente cuando te dice, tengo tos, pero me hice una radiografía, no tengo cáncer. Resulta que si tú tienes tos producto de un cáncer de pulmón, es que está súper destruido. ¿Ya? Entonces, hay que tener siempre cuidado con ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay de la aparición de melanoma en el cuero cabelludo? Pregunto para las personas que tenemos cabello y quizás no nos vamos a ver tan seguido, ¿cierto? El cuero Ahora yo me cabelludo. veo menos mi casco, ¿ah? Así. Por ejemplo, ahora a Luis le costaría más vérselo. Eso en primera instancia,
Ay, tenía otra pregunta y se me fue, ya no importa. Perdón. Démosle con esta démosle con esta del cuero cabelludo. Así nos va pasando, ¿viste? Ya te vas acercando. ¿Ah? Ya vendrán los lentes. Ay, gracias. No, si ya están los lentes. Hasta- Era por la edad, ya, pero después te la hago, después te la hago. A ver, la naturaleza es bien sabia y así como afortunadamente, aunque no nos portamos tan bien, no tenemos cáncer a cada rato, en general el cáncer melanoma en cuero cabelludo es de frecuencia baja. Ah, ya. Es un lugar que en general está protegido, que en general durante toda la vida tenemos pelo que nos protege, que es el objetivo del pelo, y que en general, bueno, cuando ya hay menos pelo, ya sí comienzan a aumentar los riesgos. Claro. ¿Ya? Pero no es que tú tengas que andar pensando que tienes un cáncer escondido entre medio del pelo. Van a andar mirando por No, todos lados. el riesgo Ya, más. y lo de la edad, es que como decías, ¿no? Los factores de riesgo, edad avanzada, Sí. que haya habido algún melanoma en la familia, Sí. ¿cierto? La genética importa, la sobreexposición al sol, pero ¿qué hay de los tipos de piel? Mucho. Ya. A ver, hay varios factores de riesgo. La idea no es asustar a las personas, pero en general se considera factores de riesgo, obviamente, piel blanca. Las personas que son colorinas tienen más riesgo de piel. Colorines. Los que tienen enfermedad de albinos, que son albinos o que tienen vitiligo, que han perdido su coloración, tienen más riesgo, va sumando riesgos. ¿Ya? Y tener muchos lunares, ¿ya? Te aumenta el riesgo también. Ya. O tener lunares muy grandes también, que es como que tuvieras muchos, pero juntos. Ok. Todo ese tipo de cosas te van sumando factores de riesgo. Ahora, ojo, no quiere decir que porque tú tengas todo eso, vas a tener un melanoma. No. Si te cuidas bien, Te cuidas bien y haces el control, ojalá una vez al año, o dependiendo de tus posibilidades, cada 2 o 3 años te haces un control, vas a bajar el riesgo. ¿y cómo tiene que ser ese control médico, Doc, aprovechando que tú eres un dermatólogo que lo hace frecuentemente, ¿verdad? Porque, claro, en ginecología nosotros siempre conversamos con la Carito, ¿cierto? Que es matrona y nos cuenta cómo debe ser un correcto diagnóstico o más bien consulta ginecológica. Acá también estamos hablando de harta vulnerabilidad, o sea, tienes que quedar prácticamente desnudo o desnuda, ¿cierto? claro. Te van a revisar con este microscopio dermatológico, cómo debiese ser y ya cuando es, oye, no, traspasaron un límite. A ver, es súper buena pregunta lo tuyo. Estamos en un periodo en el cual uno, obviamente, como profesional también uno se protege mucho. Entonces, yo en general acostumbro preguntarle a los pacientes, explicarles el riesgo y ofrecerles el control, que muchas veces prefieren diferirlo para la siguiente consulta por tiempo o, en el caso de las mujeres, porque quizás no están en el periodo del mes más cómodo para hacerse este tipo de exámenes. Ahora, esto es bien variado. La verdad es que las personas que tienen el concepto del examen de lunares, la verdad que abren la puerta, entran a la consulta y te dicen, vengo a hacerme el examen de lunares. Y ¡Pum! punto. Y pasan Ropa a fuera. la camilla. Yo en general siempre la recomendación es que se queden en ropa interior, sin calcetines, en ropa interior, y en el caso de las mujeres con el sostén, pero suelto. Cosa de que en el fondo sea más fácil el examen. Ahora, el examen es rápido, ¿ya? No es que tú hagas así en sí, no, tú vas mirando, vas revisando y obviamente la gran mayoría de las personas no tiene tantos lunares extraños. Obviamente hay un grupito pequeño de la población que tiene una gran cantidad de lunares súper atípicos, pero generalmente esas personas ya están acostumbradas a ir, ¿ya? A revisarse ese A lunar en revisarse. particular. Gracias por respondernos, Doc, porque Sí, igual, es importante mira, educar. yo hace poquito me hice esa revisión de lunares, no contigo porque después te veo aquí, entonces como nos miramos después de haber estado en una situación como esa, ¿cierto? Pero el doctor me hizo sentir muy cómoda porque, Qué claro, bueno. fue rápido, no hubo prácticamente contacto alguno. O sea, el hombre sabía lo que tenía que hacer, Hay cosas que... a pero ver, también me imaginaba, me ponía en el caso, oye, imagínate hubiese sido distinta la Sin experiencia. duda. Después Bueno, ya no quieres volver más. lamentablemente hay de todo. Ustedes saben, todo esto se escucha en redes, no es un secreto. Y hay ciertas situaciones que no pueden darse. No te pueden decir qué linda tu ropa o qué lindo tu perfume o cosas de ese tipo. Nada. Más de alguna paciente me ha comentado que le han pasado situaciones así en distintas especialidades y eso no puede ser, ¿ya? Hay límites y esto ocurre en todo caso también para ambos lados. También de repente ocurre ciertos comentarios al revés hacia el profesional que tampoco es correcto. Tampoco es correcto. Ahora, uno sabe marcar en el fondo los límites, uno tiene un tono de voz más claro, el examen, como dices tú, es rápido en general, tampoco es que te vas a quedar una hora examinando. Entonces, en general, pero como te digo, es importante que la gente lo solicite y que cuando uno se lo ofrece, ojalá que la gente lo prefiera o vaya preparado. A veces también se complican, por ejemplo, el paciente me dice, no, es que vengo del trabajo, no me alcanza a duchar, también se complican con esa situación. Claro, ¿Ya? sí. Sí, pues, No, pero que- es un profesional. Hay entonces- que tenerlo claro y conversar, que es lo más importante. Y ahí el profesional también que sea profesional y el paciente que sea Un buen paciente. Claro. Edades, ya lo hablábamos.
pero ¿qué hay con el género? Hombres, mujeres y niños también. ¿Qué A pasa ver, no hay diferencia en realidad por género. Hombres y mujeres tenemos el mismo riesgo, ¿ya? No cambia mucho, la verdad. Obviamente, si sumas el número de casos, pudiese haber un poco más de mujeres en algunas ocasiones porque hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero nada más que eso. Ahora, el tema de los niños, afortunadamente el melanoma en niños es muy, muy bajo. No podemos hablar de cero en medicina. En general, uno es difícil decirle esto tajantemente no va a ocurrir nunca porque uno en realidad ve el examen ahora y uno no sabe qué va a pasar a lo largo de la vida. Lunares en general en niños que hayan nacido con lunares en general es bueno examinarlos, ¿ya? Hay ciertos tipos de lunares en pediatría que son como estrellados, son como medios azules. Ahora generalmente el pediatra les da la alerta y el pediatra los suele derivar, ¿ya? Es bueno que el papá y la mamá, no sé, hoy día que están las tecnologías, pueden ir sacándole fotos, porque uno ya se conoce, pero los niños para ir viendo cómo van evolucionando. Es bueno hasta cierto punto, ¿ya? Porque en el fondo también tú puedes caer en que en el fondo te estresas demasiado con este tipo. Claro. Por ejemplo, nosotros en algunas lesiones rojas que se llaman hemangioma, sí le pedimos a los papás que tomen fotos mensuales, o sea, y que cada 3 meses vengan a la consulta o cada 6 meses para evaluar si está funcionando el tratamiento y se están reduciendo. Pero es como tratamiento. Pero en general en el caso de los lunares es difícil porque en el fondo, claro, la foto te ayuda a algo, pero acá en realidad el dermatoscopio es un mundo de diferencia. Claro, además que la foto no permite ver tampoco el panorama completo. Y el tema de la luz también. Sí, claro. El reflejo que genera, de repente, si lo tomas con flash. Y el ángulo también. Sí. Ya, tatuajes, tú sabes que te pregunto. ¿Qué pasa con los tatuajes? ¿Impiden hacer el diagnóstico de un melanoma? ¿Qué precauciones hay que tener ahí? Porque a mí también el doc me dijo, y tú me lo has dicho acá, si te vas a hacer otro tatuaje, evita que te tapen los lunares que ya tienes. Efectivamente. Pero que hay del melanoma y también el uso de las camas solares o solariums. Ya. ¿Ha hecho que aparezcan más melanomas en gente más joven o no? A ver, ya, primero con respecto a los tatuajes, obviamente cualquier pintura que tú le coloques a la piel me vas a tapar el lunar y yo no lo voy a poder ver, ¿ya? Por lo tanto, sí es recomendado que si ya no hay opción de no hacerse un tatuaje, ojalá que no tapen el lunar, ¿ya? Que pasen por al lado. Claro, que lo respeten. También te puedes sacar el lunar, también es otra alternativa, ¿ya? Pero en general, sí, como recomendación, coincido con tu dermatólogo, en general tratar de no tapar los lunares, ¿ya? Sí. Esa es una. La segunda, que es otra cosa que abarca otro punto, es el tema de la depilación láser. Muchas veces las personas van a centros que no están bien preparados o personas que de repente manipulan los equipos en forma rápida o no sé en realidad qué estarán pensando, pero pasan la maquinita por encima del lunar y le quitan el color, ¿ya? Entonces también eso es harto, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que usan un lapicito blanco que le van pintando los lunares que la persona tiene. Esa es la razón, para que el láser no destruya el color, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con ese punto. ¿Ya? Ahora, perdón, pero si la persona que te está haciendo ese tratamiento te lo ofrece y dice, oye, tenía un lunarcito aquí, ¿querés que te lo borre? La respuesta es no. La respuesta es no. Es no, siempre es no. A menos que el dermatólogo te haya dicho que ese lunar es un lunar que no tiene ningún riesgo, pero son generalmente esos lunares levantados, esos que parecen como verruguitas, eso sí, obviamente. ¿Ya? Pero son distintos, no estamos hablando del planito. Claro. ¿Ya? ¿Y el solarium? A ver, solarium es lo mismo que fumar. Es un tema eterno, es una discusión eterna. La gente fuma y todos saben que produce cáncer. El solarium es lo mismo, en el fondo aumenta el riesgo de cáncer y yo creo que todos han fumado en la vida, todos hemos tomado un poco más de sol de lo que debíamos haber tomado, pero uno tiene que decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? Claro. ¿Me sigo arriesgando o bajo un poquito el riesgo? No sé. Habiendo tanto autobronceante. Además, y aparte que, como dice usted, si hay antecedentes familiares, evitar. Ahora, no ha aumentado en general, a mi parecer, el cáncer melanoma producto de estas cámaras autobronceantes porque las personas en general evitan, por lo menos los que tienen más factores de riesgo y cosas así, claro, evitan este tipo de cosas. O sea, una persona que tiene un familiar de melanoma, te aseguro que por ningún motivo va a ir a una cámara de este tipo. Tal cual. Doctor, bueno, tenemos el tema de la edad, pero también quería preguntarle lo que pasa al momento del tratamiento. Yeah. Me imagino que también va variando en la edad del resultado final, cuánto haya avanzado y qué pasa después, si lo sacamos ahí, por ejemplo. ¿Hay que hacer alguna quimio, alguna radio? ¿Cómo se llama? Radioterapia y quimioterapia. Eso. Ya.
Son dos cosas. Una es que si tú consultas con el lunar malo o el melanoma pequeñito, se saca entero y la persona se mejora. Ya, esto es instantáneo. ¿Ya? Por lo tanto, la consulta precoz o el ¿Y tratamiento eso es ahí precoz... mismo? ¿Llegamos y lo hacen? ¿O hay que pedir Va a variar un poco dependiendo del lugar. Hay lugares donde tenemos más facilidad, porque en el caso, por ejemplo, de nosotros, en el mismo piso tenemos el pabellón al lado, entonces si está disponible uno puede hacerlo inmediatamente. Ahora, esto va a depender también de cuántas personas están ahí en la sala de espera. Okay. O le puedes decir, no, a las 3, hasta a las 3 termina la consulta, a las 4 se te puede extirpar la lesión, ¿ya? No es lo habitual en general. Generalmente la mayoría de nosotros funcionamos con un día, que es el día de cirugía, y tenemos asignado el pabellón en ese día. ¿Ya? O tenemos varios días, como en el caso mío. Ahora, si el lunar tú lo sacas a tiempo, como prácticamente todos los cánceres, te mejoras. Te mejoras porque te sacaron en el fondo esta lesión mala, y esta lesión mala no alcanzó a dar hijitos. ¿Ya? Entonces no hay metástasis y la persona se mejoró. Eso lo va a determinar la biopsia, ¿ya? Y la biopsia, que es este informe que nos llega después, te va a decir de qué tamaño era, en qué profundidad iba, qué tan malo era, cómo se veía, porque esto va variando, ¿ya? No son todos iguales. Y luego, si tú consultaste en forma tardía y esta lesión melanoma, este cáncer, ya se extendió, ahí comienzan todo el abanico. A veces hay que hacer ganglios, igual como en el cáncer de mama, cuando sacan ganglios. Hay que ver hacia dónde está la ramificación, hay que hacer estudios de radiografía, escáner, exámenes completos de todo el cuerpo, buscando incluso escáner, cerebro, tórax, abdomen, todo lo que se te ocurra. Y ahí, dependiendo del tipo que se determine qué es, obviamente ya ahí hay colegas especializados en esa área, ellos van a determinar finalmente en conjunto con el oncólogo o qué tratamiento va a ser mejor. Y ahí tú vas a poder definir si es mejor una quimioterapia, una radioterapia, dependiendo de lo que ocurra. No. Bueno, agradecemos esta conversación que nos permite hacer conciencia sobre el melanoma en este que es el mes del melanoma. El 23 de mayo justamente va a ser el día oficial, pero lo que se viene también muy pronto, vamos a cambiar de tema ahora, Doc, porque también eres deportista, ¿no? Eres parte del equipo de exalumnos de la Universidad del Biobío y en este equipo ya están preparando las maletas para irse a Suiza. ¿Cómo es este tema? Cuéntanos, Doc. Bueno, este club se formó hace 8 años. A mí me invitaron a participar hace 3 años aproximadamente. Y hemos participado en varios campeonatos nacionales. El año pasado salimos segundo en el campeonato nacional que se realizó en Viña del Mar. Y eso nos permitió ganar un cupo para el campeonato mundial. Buenísimo. Este campeonato mundial, bueno, como se ven en las imágenes, va por categoría, y en la categoría de nosotros, como se pueden ver algunas canitas, son más 45 años. ¿Ya? Esto va por edades, ¿ya? Por lo tanto van en distintas edades. Ahí está el doctor todo transpirado. Mira. Y bueno, este equipo, la gracia que tiene es que es un equipo muy, muy unido, se genera mucha amistad. Sí, claro. ¿Ya? Es un deporte en general muy limpio, en el cual funcionamos apoyándonos entre nosotros, corrigiéndonos, enseñándonos y obviamente entrenamos 2 o 3 veces por semana. ¿Siempre jugó básquetbol, doctor? No, yo originalmente usaba lentes, en esa época no había protección, no había cirugía, yo jugaba voleibol. Y comencé a jugar básquetbol más o menos como a los 20 y tantos años, porque en realidad en esa época había muy poca gente que jugaba voleibol. El voleibol es muy técnico y necesitas mucha cosa. No había mucha pichanga. No. Entonces ahí me invitaron a jugar básquetbol y empecé a jugar básquetbol de viejo en el fondo, comparado con ellos que han jugado toda la vida. Y ahí, bueno, ha sido un proceso también aprender a jugar de viejo. Bueno, pero ¿se van a Suiza? Sí, nos vamos. ¿Cuándo se van? Nos vamos el 26 de junio. ¿Ya? Este campeonato se juega en Suiza, en una provincia muy bonita, se llama Ticino. Esta provincia es como una especie como de región de los lagos de Suiza y es muy cerca de Italia, está como a 1 hora y media de Milán, por lo tanto también se habla mucho italiano en esa zona. Italiano. Son muchos lagos y en todo este lugar van más de 500 equipos a nivel mundial, en distintas categorías, hombres y mujeres. Y es bueno, obviamente los que han participado años anteriores, yo no es la primera vez que voy a participar, dicen que realmente es una emoción gigante ir porque vas con la camiseta de Chile representando el himno, entras en una sala, etcétera, ¿ya? Entonces, muy bonita la experiencia y bueno, esperamos que salga todo muy bien y como todo emprendimiento de este tipo de deporte, no está de más decir que la industria, obviamente, igual nos gusta que nos ayude, nos apoye, así que si hay alguno interesado se puede comunicar con nuestro equipo, está en el Instagram de la XUBB,
para apoyarnos en el fondo representando a Chile en este país. Eso, esperemos que reciba todo el apoyo, que les vaya muy bien, doctor. Éxito. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes y por el espacio que nos pueden dar para hablar de algo importante que es el melanoma. Y también del deporte. 9 de la mañana con 52 minutitos, seguimos avanzando.